abordando una importante temática. Para que entremos en contexto, pónganme por favor ahí, Gelson Javier Rodríguez, de qué es lo que estamos abordando aquí en Canal 36 durante toda esta semana. Adelante. Muerte, dolor, tragedia, tristeza, todo provocado por el maldito alcohol. Esta semana en Cholusat Sur abordaremos responsablemente y a profundidad el impacto que tiene el consumo desmedido de bebidas alcohólicas en Honduras, siendo una de las principales causas de muerte en el país. De todas las víctimas que ingresan a la morgue cada semana, en por lo menos 10 casos se confirma la presencia de alcohol según las pruebas toxicológicas. A diario, entre 10 y 15 pacientes son atendidos en el hospital escuela, producto de accidentes viales ocasionados por la ingesta de alcohol. Hasta la fecha, se reportan más de 600 accidentes vehiculares a nivel nacional. Causa principal, el consumo de bebidas embriagantes. 95% de personas que acuden por ayuda a la Asociación de Apoyo Mutuo de Víctimas de Accidentes Viales son hondureños que perdieron a un ser querido por culpa de un borracho irresponsable. Las estadísticas son claras. El alcohol es factor determinante en la amplia mayoría de fallecimientos en Honduras. El alcohol es fatal. No se pierda esta entrega periodística solo por Cholusat Sur, Canal 36, el único y más completo canal de noticias. Alguien que tiene mucha experiencia en el conocimiento, tanto como profesional en química y farmacia, es un científico en esta área, pero que conoce también el impacto que tiene el alcohol en sus diferentes formas, porque cuando hablemos de alcohol tenemos que hablar desde la cerveza, desde el guaro, la chicha, la cususa, el vodka, el whisky, el ron, el tequila y cualquier otro nombre que pueda tener, pero al final es lo mismo, el alcohol, que es fatal. Y queremos abordar esta temática hoy. Ya presento a mi invitado, el doctor José Antonio Jiménez, médico en química y farmacia, abordando esta temática. Antes de saludarlo y gracias por atender la invitación. Sin duda que Honduras es uno de los países donde no hay ningún control en cuanto a la venta y distribución de bebidas alcohólicas. Le reitero mi agradecimiento por estar conmigo esta mañana. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes este programa que puede tener valiosísimas consecuencias para la salud de la población en nuestro país y en general para el desarrollo del Estado. El platicar sobre estos temas a los cuales generalmente no se les da importancia a través de los medios de comunicación, por todo lo que encierra en el trasfondo. Usted sabe de que todas las guerras propiamente que han existido en nuestro planeta han tenido un trasfondo económico. Y si vamos a hablar sobre el alcoholismo y sus consecuencias desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la salud biológica y salud económica de una nación, tendríamos que también comparar que hay personas que simplemente le dan importancia a lo que tienen al frente de la nariz, que son los ingresos para un Estado a través de consolidar las ventas del alcohol de una forma libre en realidad. Lo podemos decir libre con la palabra en mayúscula, porque se ha tratado de maquillar el hecho de que en nuestro país las ventas del alcohol solamente sean para personas mayores. Pero eso es solamente un maquillaje. Muchísimas gracias por invitarme a esta reunión tan importante, licenciado,
y un placer estar compartiendo con ustedes, pueblo hondureño. Ahora, es importante señalar, y yo creo que tenemos en tema, mire, hoy hemos mostrado algunas imágenes de muchos accidentes que se dan de tránsito y hemos querido iniciar haciendo referencia del impacto, en este caso el impacto, porque como el alcoholismo es tan amplio, ¿verdad? La ingesta del alcohol, hoy vamos a hablar del tránsito, pero cómo esto afecta también a la economía en el hogar, en la relación intrafamiliar, la relación en la sociedad y tantos otros temas, porque es durante todas las semanas que estamos tratando de mostrar un tema que como el alcoholismo se volvió, o el alcohol se volvió un ingrediente social, entonces se utiliza en la misa, se utiliza en el cumpleaños, en la boda, en la despedida, en la bienvenida, en el divorcio, en tanto se volvió un ingrediente social para la sociedad. Pero es impactante la cantidad de accidentes de tránsito y en este caso, doctor Jiménez, vemos que no hay ninguna responsabilidad por parte de las empresas que se dedican a la fabricación del alcohol. Durante lo que fue el COVID-19, al producto de la canasta básica familiar se les evitó que salieran a vender a las calles, pero la cerveza no dejó de venderse en Honduras, ni el guaro. ¿Debe existir alguna reglamentación por parte del Estado para evitar que se venda con tanta libertad las bebidas alcohólicas? Pues mire, fuera de las condiciones especiales que está viviendo nuestra nación con esta pandemia del COVID, en circunstancias normales debiera de ser así, pero esta es una responsabilidad del Estado, porque las empresas productoras de bebidas alcohólicas o cualquier otro tipo de bebidas, en cualquier forma que se envasen, ¿verdad? Sea como ron, whisky, cerveza, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos, su propósito como empresa es obtener beneficios económicos. No les importa a qué costo. Eso es una medida bien importante. No les importa a qué costo. Por lo tanto, de ellos no van a hacer una regulación, todo lo contrario. De las empresas productoras y distribuidoras de las bebidas que contienen alcohol, para ellos todo lo contrario, más bien publicitan, ejercitan todos los medios sofisticados de mercadotecnia y de mensajes subliminales para hacer que las personas consuman el alcohol. Ese es su propósito y su objetivo único como empleados de una empresa distribuidora de alcohol. Sin embargo, es el Estado el responsable de la salud de nuestra población y es de parte del Estado de donde deben de partir este tipo de regulaciones. Pero hemos tenido lastimosamente personas que no pueden ver un poquito más allá de la punta de su nariz dirigiendo las cosas de nuestro país. Esa es la gran realidad. No les ha importado verdaderamente el estado de la nación. Por un lado, probablemente por ignorancia, por mucha ignorancia sobre lo que es el alcohol y lo que puede producir en las personas. Es tan interesante de que estudios han demostrado que una de cada 10 o 13 personas que consumen alcohol en algún momento de su vida van a tener serios problemas con el alcohol. Y serios problemas se habla, estoy diciendo la palabra serio, ya problemas severos, ¿verdad? No estoy hablando de los otros problemas que se conlleva la sociedad como pérdida de empleos por no asistencia continua en el aspecto laboral, en los problemas económicos del hogar, de que se perdió todo el dinero de una quincena o de una semana de trabajo, porque se fue una persona a ingerir un poco de alcohol para celebrar con sus amigos, porque esto es bien importante. El alcohol ha sido incluso definido como un lubricante social a través de los diferentes medios de ya muchísimo tiempo. Se estableció
el alcohol como un ingrediente indispensable en cualquier reunión social para romper el hielo en estas reuniones. No vamos a decir que el alcohol en sí como tal es nefasto, pero hay muchas personas en condiciones normales de que esto les crea serios problemas y no digamos en las situaciones que estamos viviendo en la actualidad, donde si empezábamos definiendo el alcohol como un lubricante social y las reuniones sociales deben de estar prohibidas o reguladas para evitar el contagio de esta tremenda enfermedad, y el alcohol facilita, estimula las reuniones sociales, con lo cual estamos llevando una gran contraproducción en la forma que estamos guiando, que estamos conduciendo las cuestiones de salud en estos momentos en nuestra nación. Lo primero que debiera de ser es la regulación de las bebidas alcohólicas, y como bien usted lo decía, abarroterías, lugares de venta de alimentos se vieron frenados para evitar supuestamente la congestión de las personas, ¿verdad? Y evitar el contagio. Sin embargo, el licor siguió vendiéndose de una forma continua. ¿Y sabe qué? Las pulperías. Ya muchas personas en los barrios ya les da miedo enviar a sus niños a una pulpería, porque éstas se han convertido en expendios de cervezas, en grandes centros de bebidas de distribución. Ya no son verdaderamente centros para distribuir en el barrio a las personas de la comunidad el azúcar, los frijoles, el pan, los alimentos de primera necesidad, y que la mayoría de las amas de casa han acostumbrado en nuestro país a estar comprando por poquitos, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, ahora usted pasa por cualquier pulpería y va a encontrar ahí un grupo de 8, de 10 personas que están ingiriendo bebidas alcohólicas. Y ya sabemos que el uso del alcohol, los efectos que produce en la conducta del ser humano, que pueden ser verdaderamente dañinos. Bueno, para empezar, como un mal ejemplo para los niños, para nuestra sociedad, y no digamos en cuanto a la conducta para con las personas del sexo opuesto que pueden pasar por esos lugares, porque desinhibe el actuar, las limitantes sociales, las rompe en cierto momento en una persona, y aquella persona educada normalmente pierde el control de esto, y de esta manera pues llega a ofender, sin ser consciente verdaderamente de ello, a las personas en su entorno. Es bien importante, tenemos que hacer como nación, desde el Ministerio de Salud, desde la parte laboral, desde la parte social, tenemos que establecer nuevas formas de proyección sobre el uso y el consumo del alcohol para que sea regulado y no permitir que esto siga dañando tanto a nuestro país. El hecho de que se da un accidente de tránsito y es porque la gente anda ingerida de bebidas alcohólicas y resulta que esta persona tiene un seguro de vida y el seguro de vida, entonces si es en un hospital privado, el seguro le paga todo a la persona que sufrió el accidente, no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que resulta? Que regularmente en un accidente a donde los llevan es al hospital público, y el hospital público no recibe ningún pago por el traslado, por el tener a esta persona interna y todos los costos que representa el tratamiento de alguien que tuvo un accidente debido a la ingesta de alcohol. Entonces aquí ni las aseguradoras, ni las cervecerías, ni las licoreras tienen una responsabilidad de decir, no, bueno, este individuo por andar ingerido bebidas alcohólicas tiene que pagar. Debería existir una ley que diga, este tipo tiene que pagar porque es una decisión de él. Alguien diría matarse, pero también es el descontrol que hay en cuanto a la venta de bebidas
por parte del Estado, no hay ninguna restricción. Ok, tiene razón en lo que usted está señalando. Sin embargo, quiero hacerle mención. Usted está señalando la punta del iceberg. ¿Por qué se produce mayor cantidad de accidentes cuando hay personas que van conduciendo ingeridas de licor? Y es algo bien, bien interesante, que la persona cuando ingiere licor siente como que sus capacidades se ven mejoradas. Y cuando hablo de sus capacidades, hablo de sus capacidades visuales, de sus capacidades de reflejos, para cantar, para bailar. Se siente como que lo estuviera haciendo mejor. Y esto es lo que hace que un conductor en estado de ebriedad, o no necesariamente en estado de ebriedad, antes de llegar al estado de ebriedad, cuando empieza el efecto de entre 3 y 5 cervezas, para decir algo, entre 2 y 4 onzas de licor, cuando ya empieza ese efecto a nivel del sistema nervioso, la persona se siente bastante liberada. Entonces, un conductor que normalmente es prudente, al haber ingerido esta cantidad de alcohol, se vuelve imprudente. Y esto va a generar la predisposición para que se produzcan los accidentes de tránsito. Ahí es donde tenemos la raíz. Y todo lo demás, lo que usted mencionaba, los efectos socioeconómicos, laborales, a nivel de salud, ¿verdad? Y de dónde son las consecuencias económicas incluso para el Estado, ¿verdad? Porque algunas veces no solamente entre personas que tienen dinero se producen las grandes colisiones, sino que muchas veces estamos atropellando a las personas de escasos recursos que andan a pie por las vías, ¿verdad? Y que no tenemos el cuidado porque hasta la visión periférica se pierde con el uso del alcohol. Y la persona cree que anda viendo bien todo. Entonces se le hace fácil atropellar a cualquier viandante. Esto es bien importante, ir a esa raíz. Sí, tenemos esas consecuencias, son fundamentales, ¿verdad? El factor económico, para si el Estado se pone a hacer una medición a través de los gastos que los hospitales públicos conllevan eso por accidentes de tránsito, las empresas, incluso aseguradoras, como bien mencionaba usted, que tienen un gran poder influyente en nuestro país, porque manejan gran parte de la economía. Si ellos pusieran a una persona a investigar de dónde se producen estos gastos para ellos, entonces ellos influirían en nuestro país para que hubiera mejor educación, para que hubiera una presión sobre el Estado, para que hubiera una regulación sobre la venta de esta droga llamada alcohol. Fíjese bien que es bien importante, busquemos las raíces del problema. Estas ya son como consecuencias. Sí, es bueno verlas porque la mayoría de la gente solamente hasta ahí le alcanza sus ojos para percibir, ¿verdad? La parte externa. Pero, ¿por qué se produce esto? ¿De dónde viene esto? Ahí tenemos nosotros. Por eso es importante este programa que está usted llevando a cabo durante esta semana, señor periodista, y lo felicito muchísimo, muchísimo. Ojalá que muchos periodistas imitaran su actividad. Entonces, y informar. Si nosotros empezamos con informar y con educar al pueblo, de repente podemos quitarle un poquito el cerumen a los funcionarios de nuestro Estado para que empiecen a escuchar los clamores del pueblo y las necesidades del pueblo para empezar regulando, porque tenemos que empezar por algún lado, para mejorar las circunstancias en nuestro país. Sí, los problemas económicos son severos, gastos, pérdidas de vida, y no solo pérdidas de vida, a veces personas que quedan incapacitadas. Yo recuerdo en esta oportunidad de un abogado, hace ya algún tiempo, que fue con su familia a un paseo aquí en Zambrano. Antes se acostumbraba a ir los domingos por ahí, llevó carne para asar, llevó una botellita conteniendo alcohol, y estando allá, empezó a tomar sus copitas. No era
enfermo alcohólico, como que diga que se fue a emborrachar, a intoxicar con el alcohol. Sin embargo, tomó en cantidad suficiente de alcohol en el transcurso del día que cuando venía se sentía bien liberado. Y lo que es normal, lo que ocurre cuando una persona ha consumido licor y vino a exceso de velocidad, en determinado momento perdió el control del timón de su vehículo, atravesó la mediana, fue a chocar con un vehículo que venía en dirección opuesta. Murieron en el otro automóvil, murieron 2 personas y él llevaba 2 niñas con él y una de ellas murió. Imagínese usted lo que ocurrió por falta de control, falta de información, falta de conocimiento, perder no solamente las vidas, sino que el desarrollo profesional que prometía este hombre joven, recién egresado de la universidad, para beneficio de nuestro país. Imagínese usted, potencialmente todos los daños, todo lo que perdemos como nación, solamente por falta de información, falta de conocimiento, falta de regulación, porque nuestro Estado, como le dije al comienzo, pone una mascarilla a través de YADFA, ¿verdad? Es entre comillas, ¿verdad? Es una mascarilla, supuestamente una pequeña educación, pero ¿dónde está el apoyo? ¿Dónde están las facilidades para que esta información se vuelva como un comité, como una colaboración con toda la comunidad nacional para, para hacernos conscientes? Cada día niños de 14 años, 16 años y niñas también están empezando en ese camino del alcohol. Recuerde usted que en nuestro país lastimosamente ha habido una cultura de machismo en la cual se solía decir: para ser hombre se necesita oler a alcohol, oler a mujer y oler a tabaco, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar ese paradigma, ¿verdad? Tenemos que establecer verdaderamente que para disfrutar de la vida, para disfrutar de la comida, para disfrutar de una buena relación social, lo único que se necesita es tener respeto mutuo, tener amor, tener consideración entre unos y otros, ¿verdad? De que si existe la consideración y existe el respeto mutuo, no tiene que existir el temor de relacionarnos de una manera adecuada con otras personas, porque este caso es bien importante y, como le decía, yendo a las raíces, muchas personas introvertidas utilizan el alcohol para poder provocar ese tipo de liberación, creyendo que con ello están actuando de una mejor manera. Y de ahí provienen precisamente el tipo de problemas que van a proyectarse hacia toda nuestra sociedad. Conductores ebrios, no ebrios, pero sí ingeridos de licor, con pérdida de sus capacidades de los sensoriales, de la visión, de la reacción motora, ¿verdad? Emocional, ¿verdad? Ese sentimiento de libertad que se sienten que van sobre las alas. Entonces, y sabe que hay algo más. Cuando se está ingiriendo el alcohol, como se siente esa liberación, la persona cree que está bien y que con un poquito más de licor se va a sentir mucho mejor. Ahí llevan más desajustes todavía, porque no estamos hablando en estos instantes, licenciados, sobre los enfermos alcohólicos, ¿verdad? Aquellas personas que ya tienen la dependencia del alcohol, sino que estamos simplemente enfocando un poquito el comienzo, cuando una persona empieza a ingerir alcohol y pierde sus acciones reflejas normales y naturales, hasta donde conlleva. Qué tremendo es que nuestro Estado no le ponga ningún tipo de regulación, no dé ninguna importancia a esto. ¿Cómo vamos a empezar a evitar, por ejemplo, que en las pulperías, en todos los barrios, se conviertan en expendios de licor? ¿Cómo vamos a evitar que cuando hay partidos de fútbol, el estadio se convierta en la cantina más grande de nuestro país?
¿Cómo vamos a hacer esas regulaciones? ¿Cómo vamos a ayudar, a facilitar a que nuestro pueblo se desarrolle un poco mejor y en armonía, sin necesidad de usar drogas que cambien su estado de forma de ver la vida y forma de verse a sí mismos? Hay algunos que dicen, cuando hablo de liberales no me refiero a un partido, sino esos de mente muy liberada, dicen, no, es que no nos pueden restringir, hablan de que no nos pueden restringir la libertad para poder beber, para poder salir, para hacer lo que se nos venga en gana. Es cierto, eso es un criterio que se manifiesta en las democracias. Pero aquí en Honduras, claro que sí se pueden restringir en las alcaldías municipales la venta de bebidas alcohólicas. No sé si usted tiene conocimiento y que en qué cantidad de municipalidades del país tomaron la determinación de la ley seca, que no se venda alcohol de ninguna manera, ni en cervezas, ni en octavos de guaro, ni de ninguna naturaleza. En su comunidad es prohibido la venta de bebidas alcohólicas porque esas comunidades tenían alta incidencia en crímenes, en problemas de índole familiar, el abuso de los padres hacia los hijos, de los hombres hacia las mujeres, de las mujeres hacia los hombres, y que era una tragedia. Pero esas comunidades en Honduras tomaron la determinación, no más alcohol. O sea que sí se puede en Honduras, mediante la decisión de una comunidad en un cabildo abierto, decir, no queremos más alcohol porque aquí la comunidad está sufriendo efectos. Licenciado, la libertad no debe ser sinónimo de libertinaje. Está muy bien, ¿verdad? Pero como decía Benito Juárez, la libertad llega hasta donde, mi libertad de acción llega hasta donde empieza la libertad de la otra persona, mis derechos, ¿verdad? Empiezan a donde llegan los derechos de otras personas. Fíjese que es bien interesante la observación que recién hacía usted. Aquí hay bastante tela que cortar. Bueno, por un lugar, en nuestra ciudad de Tegucigalpa, recuerda usted que las estaciones de gasolina se habían convertido en estanques, en centros donde llegaban los muchachos a beber, y tuvieron que prohibir la venta en esos estacionamientos porque ya tipo 10:30 de la noche, 11 de la noche, los muchachos agarraban los automóviles en estado ingeridos de alcohol, no vamos a decir en estado de ebriedad, ingeridos de alcohol, y empezaban a hacer carreras. Esto condujo a una serie de accidentes. Si no hubiese sido por este tipo de accidentes y de que muchachos de clase social media y alta se vieron involucrados y con tremendos problemas de salud, fue que la alcaldía tomó la decisión de prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en esos lugares para evitar eso. Pero lo único que hacen nada más es cambiar el lugar a donde van a ir a ingerir las bebidas alcohólicas. Eso es por un lado. Por el otro lado, sí, tiene razón usted. No tengo el número exacto de las alcaldías que han tomado esa disposición. Ha sido para el interior, para la comunidad, excelente. Sin embargo, sabemos de que muchas personas cuando van a visitar esos lugares y van a estar más de algún día, ya llevan su provisión alcohólica. Es bien interesante porque hablar sobre la regulación de la ingesta de bebida alcohólica, nos podemos referir al año de 1920 a 1933, cuando hubo la ley seca en los Estados Unidos, que la delincuencia se vino arriba, ¿verdad? Para proveer las necesidades de licor de las personas. Entonces, es bien importante hacer estos análisis. No podemos hablar de una ley seca definitivamente, ¿verdad? En su totalidad. Si no, pienso yo, es mi punto de vista, que lo que debe de haber es educación, como lo que está usted ahorita proyectando, la educación. No vamos a tratar de frenar completamente. Sin embargo,
en algunas comunidades de nuestro país que ya han tomado esta disposición de la ley seca, he visto que ha dado resultados las informaciones que yo tengo, ¿verdad? Y porque las personas que viven en estas comunidades pequeñas, son comunidades pequeñas, ¿verdad?, que han tomado estas decisiones de la ley seca, se han convertido incluso en centros turísticos como oasis de paz, oasis de tranquilidad, de armonía. Qué cosa tan rara que el alcohol, que supuestamente es para mejorar nuestras relaciones sociales, termina proyectándose en violencia, en daños para la salud, en daños para el hogar, en daños laborales. Y esto se demuestra en estas alcaldías que han tomado estas decisiones, que se han convertido como en unos oasis de paz y de tranquilidad. Vea usted las paradojas que nos trae la vida sobre la conducta del ser humano y sus necesidades, ¿verdad? Entonces, a ver, no creo yo que a nivel macro establecer una ley seca pudiese ser una solución. Es más, usted sabe de que se ha hablado como consecuencia de las experiencias tenidas a través de los años en naciones anteriores, cuando ha habido una regulación drástica, esta oposición más bien provoca el desarrollo y el crecimiento de algo más. En cierta ocasión a Teresa de Calcuta la invitaron a una manifestación en contra de la guerra. Y ella dijo que no asistía porque a lo que uno se resiste da una mayor fuerza para que crezca. Entonces dijo, invítenme a mí a una manifestación por la paz y ahí sí voy a estar. Dijo. Y el doctor Jung, un eminente psiquiatra, ¿verdad?, psicólogo, psicoanalista, decía que a lo que uno se resiste se desarrolla. Entonces, el medio idóneo que pienso yo podemos nosotros establecer es de informar, socializar la información de una manera global, hasta dónde llegan los daños que puede hacer a una persona por ingerir, hasta dónde puede ingerir una persona una cantidad de alcohol sin que le perjudique en sus reacciones físicas, emocionales y mentales que lo vayan a conducir a hacer un daño a terceros e incluso a él mismo inconscientemente. Porque estas son cosas que se producen de una manera inconsciente, este tipo de reacciones, licenciado. La persona no es consciente del daño que puede producir en esas circunstancias, todo lo contrario. Se siente tan libre como el viento, se siente tan extasiado, tan exquisito, que cree que solo bienestar está llevando a su entorno. Y esa es una situación clave dentro de esto. Sin hablar, licenciado, del enfermo alcohólico, ¿verdad? Que eso ya es otro parangón, que sin embargo hay personas, como les decía, que la persona bebe diferentes cantidades de alcohol en diferentes momentos y en diferentes circunstancias, pero un grupo según estudios científicos, de cada 10 o 13 personas que están tomando licor de una manera moderada, ¿verdad?, van a llegar a convertirse en adictos de esta sustancia, porque el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso, ¿verdad? Por eso es que pierde las reacciones de los sentidos, porque es una depresora, aparte del efecto post bebidas alcohólicas que produce estados depresivos emocionales, grandes cantidades de dinero que se gastan en el tratamiento de personas que sufren de ansiedad, angustia y depresión, ¿verdad?, en nuestro país, en lugar de poder establecer sistemas de control adecuados. ¿Y sabe qué? Si estos sistemas para poder vivir mejor llevarían a que las personas no busquen a esconderse dentro del licor, porque no tendrían la necesidad de ingerirlo. Saber que no se necesita el alcohol para tener una vida agradable, feliz y útil, para relacionarse armónicamente con su entorno y de esta manera tener una mayor satisfacción por el vivir. Eso es precisamente vivir, ¿verdad? El propósito de la vida no es hacer títulos, no es hacer dinero, no es tener poder.
El propósito de la vida es realizarse uno a sí mismo. Y para poder realizarnos, tenemos que ser conscientes con nosotros mismos. Y estas drogas, como el alcohol, llevan a la inconsciencia. Nos hacen perder nuestra propia realidad. Que bien está dicho, el ser humano es el único animal que se analiza a sí mismo, pero ya ha ingerido con unas cuantas copas de licor, que cuantas onzas de licor que están circulando en la sangre, pierde la capacidad de ser objetivo y ya no hay análisis sobre sí mismo. Fíjese usted qué extraordinario, ¿verdad? Como vamos en lo que hemos ido observando, que apenas es solo una punta del iceberg de lo que es la ingesta o la venta de bebidas alcohólicas en el país. El impacto que esto tiene también en la relación intrafamiliar. A lo interno de la familia se vive un infierno con esto de la ingesta de bebidas alcohólicas. Y vemos, entonces tampoco eso se mide. Tampoco eso se mide. La mayoría de la violencia intrafamiliar en Honduras es producto de la ingesta del alcohol, ya sea en el caso del hombre y también de la mujer, porque ahora la mujer está bebiendo, la mujer está ingiriendo más alcohol, y no digamos cuando ya hay jóvenes, ¿verdad?, que forman parte de la familia, también ellos prueban el alcohol y se quedan o lo ven en la familia, como decíamos antes, como parte de la sociedad. Si hay un bautismo, si hay un velorio, si hay un casamiento, si la presentación de... Ahora celebran cuando ya el niño tiene 30 días de gestación. Cuando la mujer está embarazada, entonces hacen una fiesta porque tiene que mostrar si va a ser que ya la mujer está embarazada. Allá cuando tiene como los 7 meses, entonces para determinar cuál es el sexo, otra reunión, otra fiesta y de por medio el alcohol. Y ya cuando antes de que nazca el niño, entonces a la mamá tienen que hacerle una celebración. Y ya las señoras de ahí llegan y tiene que haber tragos para celebrar. Cuando nace el niño, cuando cumple un mes, cuando cumple 6 meses, cuando cumple el año. Antes de la boda, en la despedida de soltera o de soltero también, llegó la boda y todo es parte del quehacer de la ingesta de bebidas alcohólicas en los hogares. Pero ahí hay también una problemática que va desde la agresión física, de la agresión psicológica, el problema emocional que causa en la familia que alguien esté ingiriendo bebidas alcohólicas, y ese impacto no lo medimos. O sea, este daño que están haciendo estas empresas que venden bebidas alcohólicas no lo mide el Estado, porque está interesado solo en el impuesto que ellos puedan, que no lo pagan ellos, sino que lo paga el bolo. El que bebe la bebida es el que lo paga, pero ellos son como los recolectores y habría que hacerles una auditoría si realmente le están entregando las cuentas correctas al Estado. Licenciado, volvemos a la raíz de esta situación. Aquellas personas que producen el licor y que lo distribuyen se esmeran por producir en la mente del ciudadano promedio la necesidad de consumir licor a través de los anuncios. Mire, yo le decía que están empleando normas de mercadotecnia hábilmente desarrolladas. Se observó pues que hay varios mensajes de tipo subliminal que en el trasfondo del mensaje está llevando a las personas de que para ser feliz, para disfrutar de la vida, para poder socializar, para poder sentirse bien, tienen que consumir licor. Entonces, todos los seres humanos buscamos el bienestar, buscamos sentirnos bien. Entonces, de una forma indirecta, la publicidad generada por los medios de comunicación está diciéndole eso. Y esta es una de las regulaciones bien importantes que debe llegar el Estado, porque en otras naciones ya se han prohibido ese tipo de mensajes subliminales, de que para usted sentirse bien, para usted sentirse feliz, tiene que consumir licor. Bueno, ahí estaban de unos anuncios de una morena hermosa que no sé qué, y qué varón no quiere estar con una mujer bellísima, ¿verdad? Entonces, eso es crear necesidades de licor.
de una manera escondida en la mente de la persona, para que se sienta en la capacidad de poder conquistar a una dama bella o a una dama sentirse que es exitosa. Dice que, recuerdo hace bastantes años, había un anuncio de un cigarrillo que decía que era el cigarrillo de los deportistas. Es paradójico que para ser un buen deportista de éxito había que consumir el cigarrillo, cuando todos sabemos que daña los pulmones el cigarrillo y de que le va a evitar ser un buen deportista el consumir cigarrillos. Y de tal manera, en la misma manera, mire cómo está escondida, mire cómo es el anzuelo, cómo está escondida la publicidad. Para tener un hogar satisfactorio, para tener un cumpleaños de un hijo, para tener una boda, para tener reuniones familiares que sirvan para mejorar el entorno familiar, consumir bebidas alcohólicas. Y ya está en un chip en el cerebro de nuestra población, porque así lo metieron subliminalmente la industria alcohólica. Y eso no solamente cree usted que es a nivel nacional, es a nivel internacional, ¿verdad? A excepción de los países árabes donde se prohíbe el consumo del alcohol. Pero está internacionalmente metido en la mente de las personas. Para sacar de eso tenemos que salir un promedio de educación bastante profunda y no esperamos que de la noche a la mañana se pueda dar resultados tampoco. Sin embargo, es la paradoja. Le dice que van a ser feliz, que va a haber bienestar. Y ya usted lo mencionaba. Con la ingesta de bebidas alcohólicas, algunas personas son más sensibles que otras a pequeñas dosis de alcohol. Y de repente llega la violencia. Hay una anécdota bien interesante que recuerdo ahorita, viene a mi memoria, de alguien que decía que en los comienzos, cuando se iba a producir el vino, le dijeron a un agricultor de que para tener la vid la mejor calidad, que primero le pusiera sangre de un león y después la regala con sangre de un mono, después de sangre de cerdo. Son los estados que va pasando la persona cuando va ingiriendo alcohol. Y, llega un momento de que se vuelve como tan seguro de sí mismo que se vuelve agresiva la persona. ¿Sí? Una persona introvertida o una persona que normalmente reprime o se deja conducir por las normas de la sociedad, de no abusar de su posición para imponerse sobre las demás personas, al principio ya empieza a tratar de imponer sus ideas, lo cual llega a los actos de violencia, ¿verdad? Lo cual lleva, en lugar de crear armonía, llega a la ruptura de la familia. Estábamos hablando que en todas las bodas, matrimonios, bautizos, se ha convertido el alcohol en el centro. Ya no es en sí la ocasión de celebrar un cumpleaños, la ocasión de reunirnos en armonía toda la familia, sino que la ocasión es ir para ir a ingerir bebidas alcohólicas. Y ya dicen, fíjate que fulanito nos invitó que va a tener un cumpleaños de un niño. Ay, pero ahí no van a dar licor. No, hombre, si lo van a tener y allá lo otro. Ah, entonces sí, vamos. Ya no es por el hecho, porque ya está sembrada esa idea. Fíjese bien qué importante. Y de repente esta idea también en todas las personas encargadas de administrar los bienes del Estado, está esta idea de que debe de consumirse el licor para que la familia esté bien. Así como el famoso circo romano, ¿verdad? Para mantener al pueblo tranquilo, tenían ahí las grandes vertientes de sangre, ¿verdad? En las grandes luchas y todo, para que la gente fuera a botar ahí sus energías y se mantuviera tranquila. Pues viene siendo una forma similar el consumo del alcohol a nivel micro,
dentro de los hogares cuando se dan este tipo de reuniones, ¿verdad? Se dice, no, ahí no ven, en esa casa no regalan licor, no, no vamos. Imagínense qué paradójico, una reunión de un cumpleaños para celebrar un año de un niño, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, una piñata que supuestamente es para los niños, pero si usted investiga, un alto porcentaje del presupuesto para esa reunión es invertido en comprar licor para los adultos. Esa es tremendo, ¿verdad? Esa es la situación como estamos. Y de aquí tenemos que salir. Usted está platicando y esta semana enfrentando este tema sobre el uso y el abuso del alcohol que lleva dentro de los estudios, licenciados, un alto porcentaje de divorcios o de separaciones, ¿verdad? Se producen precisamente como una consecuencia del uso continuo del alcohol, ya sea de uno de los cónyuges o de ambos, ¿verdad? Hay algo bastante interesante que muchos estudios están demostrando que la mujer está usando el alcohol, el beber alcohol a escondidas en su hogar, por aquello de que no quiere ser víctima de las críticas sociales, ¿verdad? Y entonces, al empezar a usarlo a escondidas, está demostrando también un estado, un estado mental, un estado emocional que no está muy seguro de sí mismo, ¿verdad? No tiene por qué estar usando algo que no se necesita para vivir. Y tenemos que empezar a educar. Yo creo que por ahí es donde tenemos que mirar. Fíjense que, hablando de estas consecuencias, hace algún tiempo, con un psicólogo que trabaja en la penitenciaría, o en aquel tiempo trabajaba en la penitenciaría de Tamaracá, me decía que el 75% de las personas que se encontraban guardando prisión estaban ahí porque se habían visto involucradas con relación al alcohol, ya sea que ellas hubieran bebido licor o que las personas con quien se habían visto eh, inmiscuidas para cometer un delito, para llegar a un error fuera de las leyes, la otra persona estaba ingerida de licor. Y como un mecanismo de defensa y otro tipo de situaciones, lo llevaron a cometer un error desde el punto de vista legal. O sea, que unos por ingerir y otros por encontrarse personas que habían ingerido licor, en un 75% de las personas que estaban ahí internas tenían esa relación. Vamos viendo, por ejemplo, conducción vehicular, familias y no digamos los embarazos y los productos de un embarazo de una persona que está consumiendo licor, que ahora ya se han incrementado los estudios de ver niños que nacen ya alcohólicos con necesidad de alcohol, porque una madre durante su embarazo estuvo consumiendo con algún tipo de regularidad ciertas bebidas alcohólicas y como esta sustancia por el torrente sanguíneo llega a todos los niveles, así como llega al cerebro de uno, que atraviesa la barrera hematoencefálica, que es un filtro para que no lleguen ciertas sustancias tóxicas. Sin embargo, el alcohol es una sustancia simple, tan simple que puede atravesar toda la barrera, así también llega atravesando a la barrera placentaria y llega donde los bebés que están generándose, imagínense usted, provocando ahí cierto tipo de problemas que aún no se sabe tanto hasta dónde pueden llegar los daños que se le hacen a un bebé a la bebé. Y hay algo más. Muchas personas creen que por ingerir cerveza no están tomando alcohol. Eso es bien importante. Creen que alcohol puede ser solamente el aguardiente o la pachanga. No creen que un envase, por ejemplo, de esos que valen 5,000 empiras, ¿verdad? Que eso pueda ser dañino solo por el precio. No, el contenido lo que tiene. La cerveza lleva alcohol. Y si una señora embarazada toma sus cervecitas ahí y creyendo que no le va a hacer ningún daño a ese bebé, que escuche con atención esta y tenga cuidado como pareja, como futuros padres.
Por eso la educación es fundamental, licenciado, para que nosotros podamos caminar y progresar en esto, porque lo que usted está haciendo es tratando de llevar una guía, un mensaje al pueblo hondureño para que podamos vivir mejor. Y eso es muy loable, licenciado, lo felicito. Y esta es una campaña que se debiera de establecer periódicamente, tanto por usted como por otros medios de comunicación, para poder, así como las empresas productoras y distribuidoras de licores hacen sus campañas extraordinarias para, para vender su producto y hacerlo llegar a las personas que no lo necesitan incluso, pues nosotros debemos, los honrados hondureños, las personas conscientes de nosotros mismos y de nuestra nación, debiéramos de impulsar la información para poder establecer medidas. ¿Y qué forma podríamos hacer, licenciado, para presionar a nuestra nación-estado, para producir mejores, mejores mecanismos de control sobre el licor para Doctor, quitar un poquito doctor, de los perjuicios de nuestra nación? Dígame usted. sí, doctor, estamos ya en la parte final del programa, pero ¿usted considera entonces que así como hay municipios que han tomado la determinación de que no se vendan bebidas alcohólicas, sí puede haber un control por parte del Estado en cuanto a la venta de cerveza, que es la que se vende de manera indiscriminada durante la pandemia? Vimos unos camiones en plena pandemia, cuando estaba prohibido hasta vender leche para los niños. Llegaron allá a Suyapa, los detuvieron y al final los dejaron libres. Y hemos visto cómo esta empresa ha vendido cerveza por todo el país. Es necesario entonces que se tome una determinación contundente de parte del Estado y que se castigue a estas empresas cuando violenten leyes como esta de la que se había determinado en su momento, de la prohibición de andar en la calle. Licenciado, lastimosamente en nuestro país las leyes se han hecho para aplicárselas a las personas de escasos recursos económicos, pero a las empresas poderosas, ultramillonarias, como una empresa de una cervecera, ellos más bien manejan como títeres o por bajo. Ustedes lo saben perfectamente, existen los sobornos en nuestro país, un sistema de corrupción generalizado, donde aunque la ley diga que no lo hagan y los agarre, ya sea los mismos policías encargados de ejecutar o a los funcionarios del Estado, ya sea del departamento judicial o del departamento ejecutivo. Ahí viene una voz de arriba, soltalo, soltalo. Pero eso sí, si el alcohol lleva la cerveza, es una forma para que haya aglomeración de personas. Si yo paso por un lugar ahí, varios lugares donde están pulperías y todo, hay 8, 10, 12 personas ingiriendo bebidas alcohólicas. Y como están ingiriendo bebidas alcohólicas, no usan protector. La contaminación ahí se llega más pronunciada. El Estado ha sido y es muy débil en este sentido. Pero sí, es una propuesta que tenemos que hacer, que de repente durante el periodo de pandemia tenemos que mantener esto y tenemos que regular la venta de cervezas en las pulperías y en los centros comunales, porque ahí precisamente es donde se está generando mucha esta enfermedad todavía, la distribución del virus como centros de aglomeración social, que no debiera de ser, sin embargo, ocurre. Es una realidad que no podemos tapar el sol con un dedo. El poder económico de estas empresas es tan grande que manipulan y ellos no tienen conciencia, no les importa. Pero yo los felicito a usted y sigamos adelante trabajando duro, haciéndole ver al gobierno que tiene que provocar esta regulación, que las cantidades de cerveza que se distribuyan, por lo menos en las pulperías, se reduzca a cero, porque no son ordenadas precisamente para prestar este servicio a la comunidad, sino que para la venta de víveres. Prohibir
que el Estado empiece a regular por ahí podemos empezar, licenciado, estableciendo una normativa para las pulperías, para evitar que en estos centros de conveniencia por acá se estén vendiendo las cervezas, bebidas alcohólicas, y de esta forma vamos a ayudar a controlar un poquito el COVID. Bueno, le agradezco, doctor, la fineza de haberme acompañado en este programa. En el futuro tendremos más oportunidades para que abordemos otras temáticas que también tienen que ver con la química y la farmacia. Si realmente en Honduras se están vendiendo productos farmacéuticos apegados a la ética. ¿Quién controla que el medicamento que yo consumo no es de harina? ¿Qué garantiza que el jarabe que me estoy bebiendo reúne las condiciones químicas que me ofrecen en la etiqueta? ¿Quién garantiza que los productos farmacéuticos y productos alimenticios que entran al país están en las condiciones adecuadas? Será tema de futuras conversaciones, y le agradezco esta mañana que me haya acompañado aquí en el Sol de las Noticias para que abordáramos este tema del impacto que tienen las bebidas alcohólicas en los accidentes de tránsito, pero también en otras áreas de la vida normal, de que debería ser la vida normal de los ciudadanos, pero que se convierten en tragedia cuando se ingiere bebidas alcohólicas. Gracias, y que la pasen muy bien, y le agradezco reiteradamente por habernos acompañado esta mañana. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Continúen con esta programación de Canal 36. Los invitamos porque esta es una importante serie que estamos mostrando de lo que ocurre alrededor del alcohol. Muerte, dolor, tragedia, tristeza, todo provocado por el maldito alcohol.